Salud auditiva significa pues el gozar de un adecuado funcionamiento de la capacidad para escuchar y entender, ya sea diferentes sonidos o el lenguaje humano. Y el concepto de prevención en salud auditiva pues significa realizar todas aquellas medidas que nos permiten prevenir el desarrollar problemas auditivos y tratarlos de manera oportuna. Los problemas que vemos con más frecuencia relacionados a este tema es problemas de infecciones en los oídos, problemas de zumbidos, dolor de oído, lo cual llamamos otalgia. Con el tema de las infecciones, en el caso de los niños, está muy relacionado a temas de alergias maltratadas, ¿verdad? Es muy común que los niños tengan infecciones de oído medio secundarias a un resfriado, por ejemplo. Si no se tratan adecuadamente, en las trompas de Eustaquio de los niños no funcionan de una manera idónea y pueden tener problemas de líquido en los oídos, lo cual les puede causar dolor e incluso a veces salida de secreción por los oídos. En el caso de los adultos está muy relacionado al uso inadecuado de hisopos, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que nuestros oídos producen cera y muchas sustancias que mantienen a raya a diferentes bacterias y previenen de infecciones. Nuestros oídos deben tener cierta oleosidad o ser oleosos, y cuando nosotros retiramos con un hisopo esto, estamos quitando una barrera de defensa y aparte estamos empujando el cerumen a un área en la que normalmente el oído no puede autolimpiarse. Y aparte estamos dejando partículas de algodón, lo cual puede provocar picazón en el oído, lo cual provoca que me introduzca más hisopos, y esto a la vez da un círculo vicioso que para teniendo una otitis. Vemos pacientes que vienen a la emergencia porque estaban limpiándose con un hisopo y alguien abre la puerta o una mascota los golpea y paran rompiéndose el tímpano. Recordemos que el tímpano pues es una membrana muy delgada, el diámetro es de 1/10 de milímetro, entonces es muy delgadita y se puede romper con facilidad. Con el tema del dolor de oído, pues es muy importante el tener un adecuado control del estrés y todas estas cuestiones. A veces el simple hecho de hacer ejercicio nos ayuda mucho para poder tener un adecuado control del estrés, porque esto de apretar los dientes desgasta esta área aquí, tienen dolor en el área de los músculos de la masticación y esto puede producir dolores fuertes de oído que la mayoría de las veces pues, se puede tratar con un tratamiento por odontología, cirugía maxilofacial, adaptando un guarda oclusal, y con eso se alivia el dolor. El otro tema es lo de los zumbidos en los oídos. Recordemos que los zumbidos pues, es como un anuncio que algo está pasando en ese oído. En algunas ocasiones se puede producir por exposiciones a ruidos fuertes, por algunos medicamentos que pueden producir daño en los oídos, el inicio de algunas enfermedades del oído medio, la pérdida auditiva y también algunos tumores pueden causar ese síntoma, por lo que se sugiere pues, hacer un estudio de cada caso para poder tratarlos de manera oportuna. Recordemos que el exponerse de manera continua a un ruido fuerte puede producir un daño irreversible en la audición. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos exponemos a ruidos fuertes, ya sea porque vamos a un concierto o en el área del trabajo, y luego experimentamos un zumbido, eso quiere decir de que las células sufrieron un cierto daño, las células del oído interno. Más o menos tenemos solo 15.000 células en total en cada oído, y cuando oímos un zumbido es porque se dañaron de manera, en algunos casos irreversible, la audición. Vamos perdiendo la población de células del oído y esto a la larga nos puede producir zumbidos. Se recomienda que si ellos trabajan en un ambiente arriba de los 80 decibeles por un periodo de 8 horas, ya eso es un factor de riesgo importante para tener un trauma acústico. Entonces se recomienda utilizar doble medida de protección, eso quiere decir taparse con un protector intracanal
y auricular. Debe de tener doble protección para disminuir el riesgo de exposición a ruido. La otra es las personas que trabajan con maquinaria donde se exponen a vibraciones. Eso también daña la audición, o las personas que sufren o practican actividades en las cuales pueden tener golpes en la cabeza. Otra manera de prevenir es no meterse hisopos en los oídos. Si hay personas que producen más cera que otros, no hay un medicamento para no producir cera. La cera pues es una respuesta del oído a algo que considera que le está produciendo algún daño. Por ejemplo, sabemos que cuando una persona vive en un lugar donde hay mucho polvo, el oído responde produciendo más cera para que el polvo se quede atrapado en las paredes y que no llegue más adentro, ¿verdad? La otra es, por ejemplo, las personas que practican natación. Hay personas que tienen cierto riesgo de padecer de más infecciones del oído. En esos casos sugerimos el aplicarse una mezcla de alcohol con vinagre en proporción del 50% y aplicarse 3 gotitas antes y después de nadar, por ejemplo. El tratamiento de las pérdidas auditivas va a depender mucho del tipo de pérdida, de la causa de la pérdida, y puede ir desde simples tratamientos con medicamentos. Por ponerte un ejemplo, hay niños que a veces tienen pérdida auditiva porque tienen líquido en los oídos y lamentablemente a veces no son detectados a tiempo, y con simple tratamiento médico el niño puede volver a escuchar. En algunos casos los niños pueden tener retraso del lenguaje, y con algunos tratamientos, ya sea médicos o a veces cirugías, podemos ayudarlos a que escuchen mejor. Hay algunas gotas que a veces se utilizan porque las prescriben en farmacias que tienen medicamento para el dolor. Si alguien tiene perforado el tímpano, no tiene que utilizar esas gotas porque le puede producir un vértigo terrible que va a durar como unas 3 horas, puede hacerlos vomitar incluso, de manera que no se automediquen. Y no recomendamos el estarse metiendo nada en los oídos ni lavarse ellos mismos los oídos, porque pueden golpearse el oído. La otra pues es, si tienen algún síntoma de esto, pues es ideal consultar con el especialista para prevenir que avance el problema. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. UNIX, más cerca de ti.